Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La necesidad imperiosa del yodo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la importancia vital que tiene el elemento yodo para efectos de la tiroides, para efectos del metabolismo, para efectos de poder tener salud. Así que voy un momentito a la pizarra para hablarles de eso. Antes de eso, ve, esto que está aquí es un frasco de Tairol. Tairol es un suplemento especial que traemos en los Natural Slim que está compuesto de yodo. Son gotas de yodo, pero yodo que se saca del mar, viene de las algas marinas, ¿no? Es algo bien soluble, bien que penetra, bien absorbible por el cuerpo, ¿no? El yodo ha encarecido muchísimo porque se utiliza también para evitar que las personas, cuando hay radiación, pues se afecten con la radiación, ¿no? Porque cuando el cuerpo tiene suficiente yodo, si hay radiación, pues entonces la radiación no penetra con tanta facilidad dentro del cuerpo. Así que ha subido muchísimo de precio, pero de todas maneras nosotros lo usamos en los Natural Slim, en todos los Natural Slim que tenemos en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Panamá y demás, lo utilizamos básicamente porque ayuda a las personas a adelgazar, a recobrar el metabolismo, a restaurar el metabolismo, restaurando la tiroides, ¿no? Pero voy un poquitito a la pizarra para explicarle cómo funciona, ¿no? Y cuál es la importancia que tiene. Fíjense, el yodo es un elemento vital para el metabolismo. Y es vital porque el cuerpo humano, todo el metabolismo se controla desde aquí, desde la tiroides. La glándula tiroides que está aquí, y que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas, es una glándula que produce una hormona que se llama la hormona T4. T4 es una hormona de almacenamiento que luego hay una sustancia que se llama diodinase, es una enzima que básicamente convierte la T4, la convierte en T3. Que es la hormona activa, la hormona que te da energía, que te da fuerza, que evita que se te caiga el pelo, que te ayuda a adelgazar, que te regula el metabolismo, es la T3, ¿no? Ahora, esta glándula que está aquí, que es la tiroides, controla todo el metabolismo. O sea que cuando nosotros hablamos de la palabra metabolismo, el metabolismo tiene todo que ver con movimiento, porque fíjense que la palabra meta, que viene del griego, el origen de la palabra metabolismo, que es la palabra meta, que viene del griego, quiere decir movimiento. Como decir, cuando un cáncer está en movimiento, que se está regando, que es un cáncer en metástasis, pues meta quiere decir movimiento. Y el metabolismo todo tiene que ver con movimiento, con el movimiento celular, con el movimiento de digestión, con el movimiento de absorción, con todos los movimientos. Así que si usted pudiera tuviera que sustituir la palabra metabolismo por otra palabra, la palabra correcta sería movimiento. ¿Qué pasa? Todo el movimiento del cuerpo, toda la energía del cuerpo se controla desde la tiroides. Y la tiroides controla eso porque esta hormona T4 que produce, luego se convierte a T3 y esta que está aquí determina cuánto oxígeno va a entrar a la célula. O sea que dentro de la célula, lo que hace a la célula funcional es el oxígeno, es como la respiración de la célula, pero eso lo determina cuánta T3 produzca el cuerpo, la hormona T3. La hormona T4, que es la primera que produce la tiroides, se llama T4 porque es una hormona que tiene 4 átomos de yodo y es una hormona más o menos así. Básicamente se llama T4 porque tiene 1, 2, 3 y 4 de una molécula compuesta de yodo. Ahora, esta enzima que está aquí, que se llama diodinase, actúa sobre esa molécula y la convierte en una molécula distinta, que es algo así, que se llama T3. Cuando se convierte en 3 átomos de yodo, en vez de 4, ahora esta es la que es activa. Esta es la que le da energía, le ayuda a crecer los músculos, evita que se le caiga el pelo, le hace adelgazar, le hace que usted no se canse, esta T3, ¿no? Muchas personas que tienen hipotiroidismo subclínico, el problema que tienen es que no convierten bien de T4 para T3. Nosotros utilizamos el yodo solamente después de que una persona ha hecho su limpieza de cándida. El hongo cándida es uno de los
factores principales para que la gente tenga un metabolismo lento. Cuando nosotros en un Natural Slimming hacemos una limpieza de hongo, que es una de las ayudas principales que damos, la persona se le desaparece la sinusitis, la migraña, todo ese tipo de cosas, pero justo después de la limpieza de cándida utilizamos el yodo. No lo utilizamos antes, y no lo utilizamos antes porque el yodo tiene unas propiedades de que también mata hongo, y no queremos que la persona pase por una desintoxicación. Así que básicamente el yodo, cuando nosotros le damos yodo al cuerpo, yodo, que se le damos, solamente son gotitas, ¿no? Eso lo que hace es que activa la tiroides para producir más cantidad de T4, para que entonces se pueda producir más de T3 y pueda haber más metabolismo porque hay más oxígeno. Así que básicamente esa es la función del yodo. Ahora, en el caso de las mujeres, además que el yodo es esencial para la tiroides y es lo que controla el metabolismo junto con la tiroides, por ejemplo, los senos de una mujer son grandes consumidores de yodo. O sea, que se sabe que hay mucha propensión de cáncer de seno, cuando las mujeres están bajitas de yodo. O sea que el yodo también evita que las glándulas mamarias se queden faltas de yodo y entonces le pueda producir un cáncer. Inclusive el yodo se utiliza en otros órganos del cuerpo, como decir los testículos del hombre, como decir en el hígado, como decir las adrenales. Pero principalmente los dos usuarios más grandes del cuerpo de yodo son la tiroides, que es la principal, y la segunda es las glándulas mamarias. Es muy importante el yodo para que una persona pueda tener una restauración total del metabolismo, pero no se puede usar irresponsablemente, hay que usarlo después del tratamiento de cándida e irlo subiendo de forma gradual. No tiene efecto dañino como piensan algunos, no hay literatura que demuestre eso. Por ejemplo, los japoneses, para que tengan una idea, los japoneses casi tienen un índice de cáncer bien bajito y un japonés come algo así como 12 miligramos de yodo al día, porque los japoneses se pasan todo el tiempo comiendo algas, o sea que comen algas y mucho marisco, ¿no? Entonces tienen una dosis bien alta. La dosis acá en Estados Unidos es de 150 microgramos, que es casi nada. O sea, esto cabe aquí como, no sé, son como, creo que son como 8.000 veces, ¿no? Esto como 8.000 veces bajo, una cosa así. O sea, pero no hay peligro con el yodo. En verdad, no existe un peligro con él. De hecho, la literatura que hemos visto sobre eso, en verdad no tiene ningún daño. Lo que tiene daño es no tener suficiente yodo, la persona se deprime, se le cae el pelo, engorda y se le desajusta todo el sistema, ¿no? Así que esto se los comento, pues, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.